La paz de Dios sea con mis hermanos. Dios le pague por la oportunidad que inmerecidamente me brinda de poder dar a conocer mi testimonio de cómo fue mi acercamiento a la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Habla su hermano Mariano Garduño Corona, miembro de la iglesia Encinos de la ciudad de Jalapa, Enríquez. Al respecto de mi testimonio, mi primer acercamiento a Dios fue a la edad de 16 años, a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la que durante poco más de 9 años tuve participación muy activa como diácono, predicador y cantante, de donde Dios me rescató. Todo comenzó cuando, debido a mis conocimientos básicos de informática, por casualidad, y aclaro, hoy comprendo que para Dios no existen las casualidades, decía por casualidad, según yo, conocí a una joven que solicitó mis servicios de reparación para su equipo de cómputo. Y pues tras algunas semanas de amistad, me invitó a que la acompañara a la iglesia donde ella asistía. Fue esa la primera vez que escuché el nombre de la iglesia, La Luz del Mundo. Recuerdo de manera muy precisa la primera ocasión en la que asistí a una dominical en la iglesia La Luz del Mundo. Esto fue en la comunidad de Lindavista, del municipio de José Azueta, Veracruz. Al llegar me sorprendió muchísimo. Vaya, lo primero que vi y llamó muchísimo mi atención fue que las mujeres y hombres no estaban sentados juntos, sino que mujeres del lado derecho y varones del lado izquierdo del pasillo central. Me causó mucha admiración porque en la iglesia adventista el hecho de sentarse para participar del culto es sin algún tipo de orden ni disciplina. Eso me hizo recordar que hacía varios meses un miembro de alta jerarquía eclesiástica en la iglesia adventista había querido implementar disciplina y orden al proponer que en los horarios de culto y principalmente los sábados, las mujeres y los varones nos sentáramos por separado. Esto pues con la intención de aprovechar mejor el tiempo en los servicios. Se puso a prueba y pues como la iglesia no es de Dios, la asistencia disminuyó, sin exagerar, entre 80 y 90%. La verdad, ese proyecto fue un fracaso. Al mirar esto en la iglesia de Lindavista, pensé, ¿acaso esta iglesia es de orden? En, pues en esta iglesia se ve disciplina. Aquí es prácticamente la disciplina que quiso implementar pues el hermano de alta jerarquía en la iglesia adventista, pero no se pudo aplicar. Y veo que aquí en esta iglesia pues, es algo tan normal. Entonces, eh, eso fue mi primera impresión de la iglesia La Luz del Mundo. Cuando escuché al predicador que tomaba la palabra, lo primero que pensé fue que era alguien egresado de alguna universidad de renombre por la filosofía tan profunda con que ocupaba la palabra de Dios. Lo digo de esta manera porque en el sabatismo, al que su hermano estaba acostumbrado, los únicos que hablan con tanta profundidad filosófica son aquellos ministros que, en su grado académico, por lo menos tienen licenciatura en teología, acompañada de muchísima experiencia laboral como evangelistas. Otra cosa que llamó mucho mi atención fue que al salir de la dominical, muchos se acercaron a saludarme con un apretón de manos, un toque en el hombro, la espalda, y mientras muchos, o más bien todos, prácticamente toda la iglesia me saludó como si yo fuera alguien importante, en mi mente hubo un pensamiento. Aquí sí existe comunión fraternal. Cuando todos habían salido, el predicador se acercó a mí para saludarme. Me sentí como si estuviera ante la presencia de un personaje de mucho poder social,
Aunque en su rostro se veía nobleza, humildad, transmitía mucha paz. En pocas palabras, haber estado esa primera vez en la iglesia a la luz del mundo me hizo sentir lo que solo en muy contadas ocasiones había percibido estando en la iglesia adventista del séptimo día. En mi primera visita a la iglesia del Dios vivo, me llegaron muchas dudas, de las cuales solo mencionaré tres. Mis dudas fueron: lo que el predicador habló es muy hermoso, y estar en esta iglesia me da una sensación de alegría que no puedo describir, pero ¿por qué aquí hacen culto en domingo y no en sábado? Otra: lo que escuché es muy gratificante para mi alma. De verdad, me gustó muchísimo, pero ¿por qué el predicador hizo mención de que actualmente hay un apóstol de Jesucristo, si el último, según la Biblia, fue el apóstol Juan? ¿Cómo podría dejar mi fe por una nueva forma de doctrina? Además, es la primera vez que la escucho. Quiero acotar que estas dudas no fueron a causa de una fe débil, puesto que en el transcurso de mis poco más de 9 años de militar en la iglesia adventista, ya había leído 5 veces la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, además de muchos libros que la iglesia maneja como la luz menor, es decir, estaba bien cimentado en mis creencias religiosas, por lo que hoy comprendo que todas esas dudas que llegaron a mi pensamiento no fueron por mi falta de fe, sino que Dios ya estaba iniciando su obra desde mi primer día en un templo luz del mundo. Mencionaré brevemente acerca de los libros denominados Luz Menor en la Iglesia Adventista. Estos libros son un compendio de casi 100 libros, o quizás un poco más, que fueron escritos por una mujer llamada Elena Gould White, quien después de muerta en el año 1915, actualmente sigue ejerciendo liderazgo en la iglesia, ya que es reconocida como profetisa de Dios. Estos libros en la iglesia adventista son tomados como la luz menor que Dios da a la humanidad por debajo de la Biblia, y es requisito indispensable para la salvación, el estar cobijado bajo esta luz menor. Bueno, acotado lo respectivo a la luz menor de la iglesia adventista, prosigo con lo ocurrido tras mi primera visita a la iglesia La Luz del Mundo. Seguí mi vida de manera normal, en mis funciones dentro de la iglesia adventista, tratando de tomar esa visita que hice a la Luz del Mundo como pues el solo hecho de haber acompañado a mi amiga a su religión, por lo que pensé, es tiempo de que ahora yo la invite a ella, a mi iglesia. Como en esos días en la iglesia adventista se estaban realizando conferencias de evangelización, donde estuve participando como cantante, aproveché para invitarla, pues para de alguna manera hacer mi labor de predicación, y se podría decir, cobrando el favor. Ella me acompañó sin titubeos, y hoy entiendo que seguramente lo hizo para devolverme el favor y no meramente porque le interesara conocer una nueva doctrina. En esa noche en esa noche de conferencias en la que ella me acompañó, al salir del culto y platicar de la exposición, me dijo que al entrar al templo se sintió sorprendida al mirar que la sala parecía como un cine, porque no hay orden. Me refiero a que hombres y mujeres nos sentamos todos revueltos. Además de que se sintió incómoda cuando escuchó las alabanzas con acompañamiento musical. Además de que el cantante, en este caso, pues fui yo el cantante invitado especial de esa noche. Y al decir el cantante me refiero a mí, utiliza la plataforma ministerial como escenario. Es decir, movimientos, movimientos al compás de la música, pues uno lo hace como cantante para amenizar
la transmisión del sentir espiritual que quiere uno proyectar a través del canto. Al otro día, a la hora del almuerzo, que estábamos platicando, ella, mi amiga, con textos bíblicos me hizo ver lo respectivo a cantarle a Dios estando dentro del templo. Esto, la verdad, tengo que reconocerlo, me desagradó muchísimo, porque en lo personal estaba muy acostumbrado a cantar siempre con acompañamiento musical, pero pues por la amistad que ya se había fortalecido y con la finalidad de comparar la doctrina, aplicando lo que dice el apóstol Pablo, a aquello de que escudriñarlo todo y retener solamente lo bueno, decidí asistir a una segunda dominical pretendiendo que ella me acompañara un sábado a mi iglesia. En mi segunda visita me concentré en cada detalle de lo que el predicador habló, pues mi intención era hacer comparaciones doctrinales. Todo lo que dijo estaba muy bien centrado en la Biblia. Esto me agradó bastante, pero hubo una cosa que me disgustó. Me refiero a la elección. Y en mi pensamiento se sembró, se cimentó, se aferró la idea de que en esta iglesia, en lugar de alabar a Dios, adoran a un hombre. Esta iglesia no es de Dios, dije. Esta iglesia seguramente es del diablo, porque son adoradores de un hombre. Con estos pensamientos de molestia, al finalizar el culto, cuestioné al predicador. Estuvimos charlando poco más de una hora sin que lograra hacerme entender lo respectivo a la elección. Porque la verdad, y tengo que reconocerlo, mi postura era, ustedes adoran a un hombre en lugar de adorar a Jesucristo. Para cerrar la charla me dijo, a ver, una última cosa, sea sincero y dígame, ¿le ha agradado la explicación del punto central de lo que se habló hace ratito en lo que nosotros conocemos como la dominical? Sin dudar, vaya, le dije que sí, porque realmente sí, me gustó mucho la ponencia de lo que él habló, que era un tema cristocéntrico abordado con una filosofía demasiado profunda. Y aproveché en ese momento, vaya, tras esa pregunta y en esa charla aproveché para preguntar si él tenía algún doctorado o algún grado académico. Y vaya, con una sonrisa me dijo, no hermano, aquí los grados académicos no funcionan. Mejor dígame, me dijo, ¿usted siente hacia mí un respeto como ministro de la iglesia? Nuevamente, sin dudar dije que sí, y agregué, me asombra su filosofía con que aborda la palabra. Y con una sonrisa dijo, pues le diré que esto no lo aprendí en alguna escuela ni es por mi propia interpretación o inteligencia. Lo que yo hablo ahí en el ministerio es lo que he aprendido de este hombre, al que nosotros reconocemos y amamos como apóstol de Jesucristo, pero no lo adoramos. Eso fue para mí como una campanada retumbando en la cabeza. Durante toda la semana estuve pensando, todo lo que ahí hablan está totalmente apegado a lo que dice la Biblia, pero ¿por qué no guardan el sábado? ¿Y por qué adoran a un hombre? A este hombre al que solo conocía por las fotografías de los himnarios que me prestaban, pues en la dominical. Luego me prestaban una Biblia y ya ve que en la contraportada trae alguna fotografía del apóstol. Entonces, pensando en esto, toda la semana, me martirizaba este pensamiento. Dios vio mi aflicción, vio mi sinceridad y una noche Dios me regaló un sueño que sigo recordando con mucha gratitud. En mi sueño
estaba cantando en la iglesia adventista grande de la ciudad. Estaba llenísima. Cantaba mi himno favorito, que se llama Dios ha sido fiel, del cantante Marcos Witt. Recuerdo que en la parte central de esta alabanza miré a alguien de pie fuera de las puertas del templo, a lo lejos. El templo central es bastante grande, entonces miré que estaba a lo lejos. Esta persona me miró fijamente, pero vaya, esto no me asombró ni me incomodó porque pues era el cantante de la noche, acostumbrado a las miradas. Vaya, no tenía por qué sentirme azozobrado por alguna mirada, siendo que todas las miradas del público pues estaban sobre mí en el momento en que estaba interpretando esta alabanza. Pero cuando le miré el rostro, identifiqué que era el de las fotos del himnario de la luz del mundo. Me miró e hizo un ademán de interrogación con sus brazos, hizo un ademán algo así como diciendo, ¿qué haces ahí? Y agitando su mano derecha me hizo la señal de que lo siguiera. Se dio la vuelta. Vaya, me hizo la señal de que lo siguiera, se dio la vuelta y comenzó a caminar, insinuando que debía seguirlo sin mirar hacia atrás. En ese momento, sin vacilación, en el sueño, me quedé callado. Coloqué el micrófono en el pedestal y mientras la música de mi alabanza seguía sonando, bajé de la plataforma ministerial y comencé a caminar por el pasillo central hasta la puerta. Salí del templo, busqué con la mirada a aquel hombre, lo vi a unos 20 metros de distancia, corrí tras él, no logré alcanzarlo. Al ir corriendo, la exaltación en el sueño me despertó. Me sentí muy perturbado. Lo primero que vino a mi pensamiento fue clamar a Dios diciendo, Señor, tú sabes que te amo y no quiero fallarte. Me he esforzado mucho para estar siempre cerca de ti. Tú siempre escuchas y respondes todas mis oraciones. Por lo que te digo, te ruego, te suplico, si ese hombre verdaderamente es apóstol tuyo, házmelo sentir, te lo suplico. Me levanté de la cama, me puse ropas como si fuera a salir de casa, ropa de galanear. Lo hice con la intención de presentarme ante Dios con una oración especial. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Me arrodillé en el lugar especial en que pasaba horas en oración. Derramé mi espíritu ante Dios en una oración de más de 2 horas, suplicando que si ese hombre verdaderamente era su apóstol, me lo hiciera sentir. Y si no, que de una vez destruyera para siempre mi amistad con la chica que me había invitado a la iglesia a la luz del mundo, porque sin duda era ella el instrumento para alejarme de mi fe. Y quiero hacer mucho hincapié en que en esta oración, como en muchas otras, pero en esta de manera más especial, una oración de más de 2 horas rogándole al Señor, llorándole al Señor, suplicándole al Señor que tuviera misericordia de mí. Y quiero reiterar que mi súplica era, si ese hombre, el de la fotografía, ese hombre al que vi en sueño, realmente es apóstol tuyo, le decía yo a Dios, házmelo sentir. Pero también le clamé y le supliqué diciendo, pero si este hombre no es apóstol tuyo, que esta iglesia, luz del mundo, no es tuya, que realmente no predica la verdad, no quiero tener nada que ver con esta chica que me llevó como invitado a la iglesia Luz del Mundo. Es decir, mi súplica fue, destruye para siempre mi amistad. Haz de cuenta que nunca la conocí. Mi ruego fue, destruye totalmente esta amistad, no quiero nada con ella, haz de cuenta que no nos conocemos, haz de cuenta que no pasó nada, si realmente esta iglesia no te pertenece. Al levantarme de esta oración,
reitero, una oración profundísima, ahí arrodillado, llorándole al Señor por más de 2 horas. Cuando me levanté de esta oración, me sentía diferente, pero sin lograr percibir qué era lo que sentía. La tarde de ese día, como ya era costumbre, fui a almorzar con mi amiga. Ella sale de su trabajo, yo salgo de mi trabajo, nos vemos en algún punto de la ciudad, vamos a almorzar. Y al estar en la mesa, me percaté que justo en ese momento en que estábamos en la mesa, ya listos para tomar los alimentos, la miré de una manera diferente. En ese preciso momento me di cuenta de que no la veía solo como una amiga. Es decir, justo en ese día nació en mi corazón un sentimiento especial y sentí la necesidad de pedirle que fuera mi novia. Estoy seguro de que Dios puso ese mismo sentir en su corazón porque en ese momento nuestra amistad se convirtió en noviazgo. El primer sábado después de esa oración especial que hice de madrugada, al llegar a la iglesia adventista me sentí muy diferente. Sentí una sensación como que ese ya no era mi lugar, como si estuviera entrando a una iglesia donde iba como visitante, como que esa religión no era a la que yo pertenecía. Así estuve casi un mes. Iba los sábados a la iglesia adventista y los domingos a la dominical con mi novia. Ah, claro, ya era mi novia. Es que, bueno, estuve así durante un mes porque tenía que cerrar la agenda de las presentaciones de canto en las diferentes iglesias locales donde había sido invitado. Pero en mis cantos ya no, yo siento que en mis cantos ya no lograba transmitir el espíritu que todos admiraban en mí al momento de interpretar las alabanzas. Es decir, ya cantaba sin fe. Más bien cantaba no por alabar a Dios, sino por cerrar los compromisos de la agenda. Y aclaro, no porque no deseara alabar a Dios, sino porque me sentía como que ya no debía cantar en esa religión. A las pocas semanas de haber cerrado mi agenda de canto, se me dio la oportunidad de platicar con otro ministro de la iglesia también, La Luz del Mundo, a quien le di ferviente testimonio de cómo la mano de Dios estaba siempre conmigo. Hablé, bueno, estábamos varios platicando, estaba el ministro, estaba mi novia, estaba yo, vaya, el anfitrión, y unas amistades de mi novia y acompañantes del ministro. Ahí hablé de la manera tan palpable en que Dios respondía mis oraciones siempre. Y una de las más fuertes, una respuesta de Dios de las más fuertes, había sido acerca de una joven de la iglesia adventista. Su madre me pidió que hiciera una oración por ella, ya que estaba segura de que si yo oraba por su hija, sería sanada de una enfermedad un poco vergonzosa de las mujeres. Y pues así sucedió. Tras mi oración, la joven enferma recibió sanidad. Digo, no sé si Dios de alguna manera tenía tantísima misericordia de mí. Eh, Vaya, yo de la iglesia sí tuve muchísima participación como predicador, como cantante, y muchos me conocían, decían, Mariano es un hombre de oración. Quien me conoce, quien me conoció, sabe que mis oraciones en lo íntimo de mi recámara, ahí en la parte de la casa que yo ocupaba para mis oraciones, eran oraciones de 1 hora, hora y media, 2 horas. Entonces, en esa misericordia que Dios tuvo de mí, di testimonio al hermano ministro de todas las cosas que Dios contestaba mis ruegos, Dios contestaba mis súplicas. Vaya,
Le di testimonio al ministro de la manera en que Dios respondía a mis oraciones de una manera poderosa y muy visible. Una hermana que escuchaba la charla interrumpió diciendo, dijo la hermana, pero ese no es Dios. Ese es el diablo que les pone milagros para tenerlos cegados y bien engañados. Ante esto, el ministro sabiamente le arrebató la palabra diciendo, no, hermana, no es el diablo. Recuerde que Dios hace salir el sol para justos y para malos. Es Dios que les regala de su gracia, teniendo misericordia de la humanidad. Y dirigiéndose a mí, dijo, hermano Mariano, todos esos testimonios que usted comenta, la verdad, son maravillas de Dios. Y qué bueno que Dios le ha hecho sentir su poderosa mano ayudándolo y no lo ha dejado solo. Pero sabe una cosa, me dijo el ministro, todas esas maravillas son las migajas que caen de la mesa del Señor. Lo invito a que deje de comer migajas y venga a disfrutar de los panes que Dios ha puesto sobre la mesa. Lejos de ofenderme, porque conocía y conozco el texto bíblico de Mateo 15:27, el Señor en ese momento obró en mi mente y en mi corazón, por lo que casi sin aliento alcancé a decir, no hay duda de que Dios ha sido fiel y por siempre lo será, como dice mi alabanza favorita. Y ahí finalizó la charla con este nuevo ministro con el que tuve la bendición de platicar. A las pocas semanas de esta enriquecedora plática, hubo bautismos en la iglesia de Lindavista, a donde acudía cada domingo con mi esposa. Ya no era mi novia, ahora mi esposa. Recuerdo que no fui con la intención de ser bautizado. Asistí porque era el horario del servicio y quise presenciar la forma de bautizar en la iglesia La Luz del Mundo. Al escuchar la toma de protesta de los que bajarían a la pila bautismal, desde la banca me decía a mí mismo, eso que pregunta el predicador, sí lo acepto. Y a cada pregunta me decía a mí mismo, sí, eso sí lo acepto. Solo que cuando se hizo la pregunta al respecto de la elección, en mi pensamiento hubo una lucha en la que Dios me hizo reflexionar. El pensamiento que Dios puso en mi mente fue, la iglesia adventista idolatra a una mujer que supuestamente fue profetisa de Dios y escribió muchos libros a los que llaman la luz menor. Pero ella ya está muerta, aunque esta mujer tal vez ni siquiera existió. Tal vez solo sea un invento de la iglesia por aquello de la venta de libros. Creo que fue un pensamiento frío, pero en ese momento quiero pensar que fue lo que Dios puso en mi corazón para hacerme entender que sí hay apóstol. Mi pensamiento fue, cuando me hablaron de la doctrina sabática, acepté a Elena Gould White como profetisa, pero ella ya está muerta. Hoy que he escuchado la doctrina a la luz del mundo, me hablan de un apóstol llamado Samuel Joaquín Flores. Él está vivo, pues creo que mejor me voy por lo vivo y no por lo muerto. Cuando iba saliendo el último bautizado de la tarde, sin decir palabra, salí de la banca y caminé por el pasillo central hasta la pila bautismal. «Quiero ser bautizado», exclamé con seguridad. Por la gracia de Dios, acepté el bautismo por convicción. Mi conversión fue poco después, y al decir convicción me refiero a que estaba convencido de que realmente Samuel Joaquín Flores era apóstol de Jesucristo, pero mi corazón no lo amaba. Por cuanto hace a la obra perfecta que Dios hizo en mi corazón, en otro momento compartiré cómo Dios hizo ese perfeccionamiento en mi alma, mi mente y corazón. En resumen, hermanos que amablemente me escuchan, en resumen, así fue como Dios me sacó de una doctrina errónea para atraerme a su único y verdadero pueblo. Dios le pague por haberme permitido sus micrófonos
y este hermoso espacio para compartir la manera en que Dios obró en mi corazón, y hoy, con toda seguridad, puedo decir, soy de Nazón Joaquín. Dios le pague, Dios le siga bendiciendo, para la honra y la gloria